Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara antes, entonces hola, mi nombre es Molly y publico videos de crímenes reales como este cada semana. Así que si crees que eso es algo que te gustaría seguir, entonces por favor suscríbete. Y no olvides activar tu pequeña campana de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que publico. De todos modos, hoy vamos a hablar sobre un caso que se conoce como los asesinatos del fin del mundo. Y se le dio este nombre porque las víctimas del caso de hoy fueron vistas por última vez vivas. Bueno, uno de los últimos lugares donde se les vio vivas fue en un pub llamado El Fin del Mundo. Y siento que digo esto mucho, pero este caso realmente ha estado en mi lista para cubrir durante mucho tiempo, probablemente alrededor de un año o algo así. Este caso está oficialmente resuelto, sin embargo, tomó años y años de incansable trabajo policial para descubrir la verdad y casi 4 décadas para que el asesino fuera llevado ante la justicia. Así que para el caso de hoy vamos a retroceder hasta el año 1977 en Edimburgo, que es la ciudad capital de Escocia. Era la noche del 15 de octubre de 1977, que era un sábado, y esa noche un grupo de 4 jóvenes chicas estaban simplemente disfrutando de una noche fuera. Estas 4 chicas eran todas muy buenas amigas, y esa noche solo querían salir y divertirse en el casco antiguo de Edimburgo, y había varios pubs y bares diferentes en Edimburgo, por lo que era realmente agradable área para que los jóvenes se encuentren con sus amigos y tomen algunas bebidas y, como dije, eso es exactamente lo que estas 4 jóvenes chicas estaban haciendo esa noche. Estaban de noche y básicamente solo iban de pub en pub y simplemente se reían entre ellas. Creo que todas tenían alrededor de 17 años, por lo que, por supuesto, aún no se les permitía que les sirvieran alcohol, pero como la mayoría de los adolescentes hacían en aquel entonces y probablemente aún lo hacen ahora, intentarían suerte y verían si podían conseguir una bebida en el bar un año antes de que legalmente se les permitiera beber alcohol. Así que habían tomado 1 o 2 bebidas, pero ninguna de ellas estaba borracha en absoluto. Finalmente esa noche las 4 amigas terminaron en un pub llamado el Pub del Fin del Mundo, que se encuentra en la calle alta de las Millas Reales. Y entre este grupo estaban Christine Edie, de 17 años, y Helen Scott, de 17 años, quienes habían sido buenas amigas durante muchos, muchos años. Christina y Helen se conocían desde que eran niñas pequeñas y ambas iban a la misma escuela, por lo que prácticamente se veían todos los días y crecieron juntas. Solo para dar un poco de información de fondo sobre las chicas, los padres de Helen Scott se llamaban Maureen y Margaret, y ella tenía 2 medias hermanas mayores y un hermano menor llamado Kevin, y la familia Scott era muy unida. Kevin describió a su hermana Helen como una chica muy campestre a pesar de que vivía en la ciudad de Edimburgo. Ella tenía un gran amor por los animales, especialmente los perros, y su familia tenía bastantes perros a los que Helen adoraba y también amaba mucho a los niños. Disfrutaba estar con los niños. Su hermano dijo que ella simplemente tenía una pasión por las cosas que necesitaban ayuda y apoyo, como los niños pequeños y los animales. Ella era simplemente una persona muy cariñosa. Helen era un poco más joven que su buena amiga Christine. Creo que era unos 5 meses más joven y también era un poco más tímida y tranquila, mientras que Christine era descrita como la vida y el alma de la fiesta. Aparentemente, Christine era una persona bastante baja, pero tenía una personalidad enorme. Se la describía como muy burbujeante y vivaz, y ella y Helen eran muy, muy cercanas y ambas tenían todo su futuro por delante. Tenían tanto potencial, pero sus vidas fueron trágicamente cortadas esa noche de octubre de 1977. Entonces, como mencioné esa noche, Christine y Helen estaban en el pub World's End, que no era el pub más grande, era bastante pequeño en realidad, y como puedes imaginar, en esta noche en particular, una noche de sábado, estaba muy, muy ocupado. El lugar estaba lleno de gente y Christine, Helen y sus 2 otros amigos estaban sentados cerca del frente del pub.
En algún momento de la noche, las dos otras chicas con las que Christine y Helen estaban esa noche se levantaron y ambas fueron al baño, dejando a Christine y Helen sentadas solas, y fue entonces cuando fueron abordadas por dos hombres mayores. Ahora, nadie más en el pub realmente reconoció a estos dos hombres y aparentemente estaban vistiendo ropa que era bastante diferente a lo que todos los demás estaban usando, no el tipo de ropa que estaba de moda en este tipo de área, así que parecía como si no fueran locales, no eran de por aquí. Pero de todos modos, estos dos hombres se acercaron a Christine y Helen y se sentaron junto a ellas y los cuatro simplemente comenzaron a charlar. Finalmente, las otras dos chicas regresaron del baño y cuando lo hicieron, preguntaron a Christine y Helen si querían unirse a ellas para ir a una fiesta que se estaba celebrando en otra parte de Edimburgo esa noche. Sin embargo, Christine y Helen estaban disfrutando charlando con estos dos hombres mayores, por lo que declinaron. Decidieron quedarse en el pub World's End, una decisión que finalmente cambiaría sus vidas para siempre. Así que los amigos se despidieron de las chicas y dejaron el pub para ir a esta fiesta mientras Christine y Helen continuaban hablando con los dos chicos. Sin embargo, cuando el pub estaba llegando a la hora de cierre, se fueron y esto fue alrededor de las 10:15, 10:20 p.m. Se cree que sí dejaron el World's End con los dos hombres porque testigos describieron más tarde ver a dos chicas jóvenes que se parecían a Christine y Helen saliendo del pub y caminando por la calle principal y cerca de ellas estaban esos dos hombres mayores. Estaban como acompañadas por estos dos hombres a cierta distancia, así que Christine y Helen estaban caminando por la calle principal y los dos hombres no estaban muy detrás de ellas. Así que parecía como si todos estuvieran caminando juntos. Sin embargo, después de estos avistamientos de Christine y Helen, nunca más se les volvió a ver con vida. Fueron vistas por última vez caminando por una calle llamada Calle Santa María y después de eso simplemente desaparecieron. Las chicas nunca regresaron a sus casas esa noche, sin embargo, no creo que sus familias realmente pensaran demasiado en eso en ese momento. Simplemente asumieron que se habían quedado en la casa de la otra. Así que la familia de Christine simplemente asumió que se estaba quedando en casa de Helen esa noche y la familia de Helen pensó que ella podría haber regresado a casa de Christine. Y recuerda que esta era una época antes de los teléfonos móviles, así que no es como si alguna de las chicas pudiera contactar a sus familias y hacerles saber dónde estaban. Sus familias simplemente asumieron que estaban a salvo. Así que no entraron en pánico demasiado, aunque la madre de Helen, Margaret, se quedó despierta prácticamente toda la noche por si Helen volvía, pero nunca lo hizo. La mañana siguiente aún no había señales de ninguna de las chicas. Todavía no habían regresado a sus casas y finalmente sus familias se dieron cuenta de que no se habían quedado en la casa de la otra. ¿Dónde estuvieron después de salir del pub esa noche? ¿Qué les sucedió? Las familias estaban realmente preocupadas en este punto, porque esto no era típico de Christine y Helen. Eran dos chicas jóvenes muy sensatas, por lo que esto estaba muy fuera de su carácter. Por eso, la familia de Helen decidió ir a la comisaría de policía de Edimburgo y denunciar a ambas chicas como desaparecidas. Sin embargo, más tarde ese día escucharon en la radio que se había encontrado un cuerpo. Alrededor de las 2 de la tarde del 16 de octubre de 1977, es decir, el día después de que Christine y Helen fueron vistas por última vez, dos personas que paseaban a sus perros caminaban por una playa conocida como Gosford Bay en la costa de East Lothian, que estaba a unas 10 millas al este de Edimburgo. Estaban simplemente caminando por esta playa cuando se encontraron con el cuerpo desnudo y muerto de una joven. Pronto se identificaría este cuerpo como el de Christine Eady, de 17 años. Cuando se descubrió a Christine, estaba acostada boca arriba y, como dije, estaba completamente desnuda. Alguien le había quitado la ropa y habían usado sus medias y su ropa interior para atarla y amordazarla.
También había sido golpeada severamente y más tarde se determinó en su autopsia que su causa de muerte fue estrangulamiento y nuevamente fue estrangulada hasta la muerte con sus propias prendas de vestir. Su asesino había hecho ligaduras con su ropa. Christine también había sido violada y quienquiera que le hubiera hecho esto no había hecho ningún intento por ocultar su cuerpo. Literalmente la habían matado y luego arrojaron su cuerpo desnudo en una playa pública sabiendo que eventualmente alguien se toparía con esta escena horrorosa y no tardó mucho en encontrar a su mejor amiga, Helen Scott, de 17 años, tampoco. Más tarde, ese mismo día, el cuerpo de Helen fue descubierto en un campo en un camino rural, a solo un par de millas de donde se arrojó el cuerpo de Christine. A Helen también le habían quitado la ropa y le habían quitado los zapatos de los pies. Sin embargo, nunca se encontraron sus zapatos y no creo que se hayan encontrado hasta el día de hoy. Sin embargo, todavía llevaba su abrigo, por lo que estaba completamente desnuda a excepción de su abrigo. Al igual que Christine, a Helen también la habían amordazado y atado con prendas de su propia ropa y su asesino o asesinos habían usado su ropa para hacer ligaduras y usaron estas ligaduras para estrangularla hasta la muerte. Helen también había sido golpeada y violada y, al igual que con Christine, quienquiera que hubiera hecho esto no había intentado ocultarlo, no habían intentado esconder o disimular su cuerpo de ninguna manera. Así que ahora la policía tenía una investigación de doble asesinato en sus manos y sabían que los asesinatos de Christine y Helen tenían que haber estado vinculados. Fueron halladas en sitios distintos, pero se les vio juntas por última ocasión. Y por supuesto los detalles sobre sus muertes eran casi idénticos. Ambas habían sido violadas, ambas fueron encontradas desnudas. Ambas fueron atadas, amordazadas y estranguladas hasta morir, con pedazos de su propia ropa, así que la policía sabía que ambas habían sido asesinadas por la misma persona o personas. Pero, ¿quién había hecho esto y por qué? Toda la comunidad estaba desconsolada cuando escucharon la noticia de que dos jóvenes habían sido brutalmente asesinadas, pero también estaban muy sorprendidos porque en los años 70, cuando esto ocurrió, se pensaba que Edimburgo era un lugar seguro, no el tipo de área donde esperarías que ocurriera algo tan horroroso como esto. Así que después de que se encontraron los cuerpos de Helen y Christine, la policía comenzó inmediatamente a examinar las dos diferentes escenas del crimen en busca de cualquier evidencia. Sin embargo, por supuesto, esto fue en 1977 y la ciencia forense y la medicina forense, la tecnología simplemente aún no estaba disponible. No era como hoy en día, donde pueden recoger la más mínima cantidad de ácido desoxirribonucleico y ese ácido desoxirribonucleico puede proporcionar avances en casos de asesinato como este. Estaban muy limitados en el tipo de técnicas forenses que tenían a su disposición en aquel entonces. Todo lo que realmente podían hacer en este punto era recolectar cualquier muestra de cabello, fibras y muestras de sangre, y eso es exactamente lo que hicieron. Recolectaron todas las pruebas que estaban en la escena, como la ropa de la niña, y la entregaron a los científicos, y los científicos comenzaron a recoger fibras de la ropa y recolectando muestras de sangre, y también estaban tomando muestras con hisopos de los cuerpos. Pero como ninguna de estas pruebas podía decirles nada aún, decidieron almacenarla y preservarla con la esperanza de que en el futuro, cuando la ciencia forense estuviera más avanzada, podrían reexaminar estas piezas de evidencia y finalmente ofrecerían algunas trazas de ácido desoxirribonucleico del asesino. Mientras tanto, mientras los científicos estaban recolectando y preservando todas estas pruebas, la policía decidió que necesitaban intentar rastrear a cada una de las personas que habían estado en el pub World's End esa noche, la noche en que Christine y Helen estaban allí. Y una vez que hablaron con otras personas que estaban en el pub, se enteraron de que las chicas habían estado en compañía de dos hombres mayores durante la mayor parte de la noche y finalmente se fueron del pub con ellos. De hecho, la última vez que se vio con vida a Helen y Christine parecía que estaban acompañadas por estos hombres,
por lo que la policía sabía que necesitaban encontrarlos porque había una fuerte posibilidad de que fueran los asesinos. Sin embargo, como mencioné anteriormente, nadie en el pub parecía conocer o reconocer a estos dos hombres. Nadie los había visto realmente antes, por lo que los detectives sabían que identificarlos iba a ser difícil. Utilizando las descripciones proporcionadas por los testigos, la policía creó imágenes idénticas y compuestas de los dos hombres, que realmente eran los dos principales sospechosos en esta investigación, y publicaron estas imágenes al público, con la esperanza de que alguien las reconociera y se presentara. Y durante el próximo año, la policía recibió miles y miles de pistas e indicaciones de miembros del público con información sobre este caso. Sin embargo, todas estas pistas fueron examinadas e investigadas, pero no llevaron a ninguna parte, solo resultaron en callejones sin salida, y como resultado de esto, lentamente pero seguramente, esta investigación de doble asesinato comenzó a enfriarse porque después de un tiempo era como si no tuvieran nada más que investigar, no tenían más pistas o vías para explorar, y no estaban más cerca de identificar a los dos hombres con los que Helen y Christine estaban la noche de sus asesinatos. Pero la investigación nunca se cerró realmente porque los detectives involucrados en este caso simplemente se negaron a rendirse, y siempre que llegaba una nueva pista o indicación, los detectives siempre la investigaban. Pero finalmente no encontraban nada. La policía volverían a interrogar a los testigos y revisarían las declaraciones, pero durante años y años y años prácticamente no hubo avances en este caso. Ahora, durante prácticamente toda esta investigación, la policía creía que había dos personas involucradas en este doble asesinato. Creían que había dos asesinos porque, bueno, en primer lugar tuvieron innumerables testigos que se presentaron diciendo que Christine y Helen estaban con dos hombres esa noche. Pero también otra razón por la que creían que dos personas eran responsables de este crimen era debido al hecho de que había dos víctimas y simplemente parecía muy poco probable que una persona hubiera podido dominar a dos chicas jóvenes físicamente aptas y estrangularlas hasta la muerte. Así que siempre creyeron que había dos perpetradores. Eso fue hasta que finalmente pudieron usar la ciencia forense para detectar ácido desoxirribonucleico en las pruebas que habían conservado, como la ropa de las chicas y los hisopos que habían tomado. Así que probaron todas estas pruebas de nuevo, esperando encontrar rastros del ácido desoxirribonucleico del asesino, y los resultados de estas pruebas en realidad sugirieron que solo una persona estuvo involucrada en los asesinatos, porque los científicos solo pudieron detectar un perfil de ácido desoxirribonucleico en todas las pruebas que tenían. Las pruebas de ácido desoxirribonucleico que tenían solo parecían vincularse a un individuo. No tenían ninguna otra prueba forense o de ácido desoxirribonucleico que sugiriera que el segundo hombre estaba involucrado en esto. Así que esto fue algo impactante para los detectives, pero también un alivio porque ahora finalmente tenían un perfil de ácido desoxirribonucleico de su asesino, y así ingresaron este perfil en las bases de datos de ácido desoxirribonucleico con la esperanza de que encontrarían una coincidencia. Pensaron que quienquiera que hubiera hecho esto debió haber delinquido antes y probablemente había cumplido tiempo en prisión por algo, porque usualmente el asesinato, especialmente un doble asesinato, no es el primer delito de alguien. Así que pensaron que el ácido desoxirribonucleico de esta persona debió haber sido ingresado en la base de datos de ácido desoxirribonucleico en algún momento. Lamentablemente no se encontró ninguna coincidencia, no había nada. Y esto fue un gran revés para la policía. Estaban bastante seguros de que tan pronto como obtuvieran un perfil de ácido desoxirribonucleico del asesino, podrían identificarlo rápidamente. Pero no hubo coincidencias en las bases de datos. Y esto causó que la investigación realmente se ralentizara de nuevo, porque las pistas y los avances comenzaron a desvanecerse.
Eso fue hasta el año 2004, 27 años después de los asesinatos, cuando la policía tuvo un avance en este caso. Desde los asesinatos, en 1977, un pequeño pedazo de material del abrigo de Helen Scott se había guardado y almacenado en un congelador de laboratorio de ciencias, en caso de que los detectives necesitaran hacer pruebas en él años después. Y por supuesto, para esta época, a principios de los 2000, había habido muchos avances y mejoras en la tecnología forense, por lo que un científico forense tomó un pequeño extracto del material del abrigo de Helen que tenía manchas de semen y realizaron algunas pruebas, y a partir de esto pudieron determinar que había el ácido desoxirribonucleico de otra persona en él, el perfil de ácido desoxirribonucleico de otro hombre, confirmando lo que la policía originalmente pensaba, que había dos personas involucradas en estos asesinatos. La policía había encontrado rastros de dos perfiles de ácido desoxirribonucleico diferentes en las pruebas. Entonces, como sabemos y como discutimos anteriormente, la policía ya había ingresado el primer perfil de ácido desoxirribonucleico en la base de datos de ácido desoxirribonucleico y no hubo coincidencias. Sin embargo, ahora tenían un perfil de ácido desoxirribonucleico del segundo hombre y decidieron ingresar este segundo perfil en la base de datos de ácido desoxirribonucleico e inmediatamente apareció una coincidencia. Después de casi 30 años, la policía finalmente tenía su primer sospechoso real, un sospechoso al que realmente podían vincular con el delito, y su nombre era Angus Robertson Sinclair. Se encontró su semen en el abrigo de Helen Scott. Pero, ¿quién era exactamente Angus Sinclair? En este punto, en 2004, Angus Sinclair tenía 59 años, lo que significa que tendría alrededor de 31 años en el momento de los asesinatos de Wall's End en 1977. Y para el año 2004, él ya estaba detrás de las rejas. Ya estaba en prisión cumpliendo una condena de cadena perpetua, porque había cometido múltiples delitos sexuales contra niñas y también había sido condenado por 2 asesinatos en su vida. Así que ya había sido enviado a prisión por 2 asesinatos separados de los que hablaré más en un minuto, y ahora este hombre era sospechoso en los asesinatos de 2 mujeres más, Christine Eddy y Helen Scott, y si era condenado por estos asesinatos, eso lo convertiría en un asesino en serie. Angus Robertson Sinclair nació en el año 1945 a sus padres Mary Sinclair y Angus Sinclair Sr. Tenía el mismo nombre que su padre. Angus Jr. era el más joven de 3 hermanos. Tenía un hermano mayor y una hermana mayor, y la familia Sinclair vivía en Maryhill, que está en Glasgow, en Escocia. Sin embargo, cuando Angus Jr. tenía solo 4 años, su padre falleció de leucemia, lo que significaba que Mary ahora era viuda y tenía que criar a 3 hijos completamente sola, y cuando él murió parece que a Mary realmente le costó cuidar de sus hijos, según su hijo mayor John. Así que el hermano mayor de Angus realmente no había ningún control parental después de que su padre falleció. A Mary realmente le costó disciplinar a sus hijos, pero según un libro que leí sobre este caso, a pesar de esto, Angus parecía comportarse bastante bien en la escuela. Tenía una inteligencia promedio y la mayoría de las personas que lo conocían simplemente lo describían como bien educado. Aunque era un poco solitario, realmente no jugaba ni pasaba mucho tiempo con otros niños. En su mayoría, simplemente se mantenía a sí mismo. También creo que es importante mencionar que Angus pasó una pequeña parte de su infancia en un hogar residencial, aunque en realidad no pude encontrar un motivo para esto, porque tuvo que ir a este hogar. Y luego, cuando tenía solo 14 años, Angus Sinclair comenzó a cometer delitos. Comenzó cometiendo delitos menores, por lo que cometería robos y entraría a las casas de las personas para robar cosas, y lo atraparían y lo pondrían en libertad condicional. Pero realmente no le importaba y constantemente rompería las reglas de su libertad condicional y seguiría cometiendo delitos menores.
Sin embargo, en el año 1961, cuando Angela Sinclair tenía alrededor de 15 o 16 años, comenzó lo que se convertiría en una serie de ataques sexuales y su primera víctima de estos ataques sería una niña de 8 años. Esta niña de 8 años vivía en la misma calle que él. Su casa estaba a solo unas puertas de distancia y un día él la agredió sexualmente. Fue atrapado por esto, aunque lo negó siempre, pero a pesar de todo perdió su trabajo y fue puesto en libertad condicional por 3 años. Pero esto no detuvo a Sinclair de hacerlo de nuevo. Sin embargo, su próximo asalto también incluiría un asesinato. Solo 6 meses después del ataque a esa niña de 8 años en julio de 1961, mató a Catherine Righill, quien también tenía alrededor de 8 años. Catherine también era vecina de Sinclair y un día le pidió que fuera a la tienda de la esquina local y comprara algo de chocolate para él, y dijo que después ella podría regresar a su casa y él le daría algo de dinero por ello. Sin embargo, como probablemente ya habrás adivinado, esto era solo una forma de atraer a Catherine de vuelta a su casa. Su familia estaba fuera ese día, sabía que iba a estar solo en casa, así que claramente esto era algo que había estado planeando durante un tiempo. Tan pronto como Catherine regresó a la casa de Sinclair ese día, él la atacó. La agredió sexualmente y luego la estranguló hasta la muerte, convirtiendo a Catherine Righill en su primera víctima de asesinato. Después de haber matado a Catherine, levantó su cuerpo sin vida y literalmente la arrojó escaleras abajo, luego llamó a una ambulancia. Creo que él esperaba que otras personas pensaran que Catherine simplemente había caído accidentalmente por las escaleras y que así fue como murió, pero por supuesto la policía pudo deducir por las lesiones de Catherine que ese no era el caso en absoluto y Angus Sinclair fue acusado de asesinato a tan solo 16 años. Fue condenado a 10 años de prisión por esto, aunque finalmente fue liberado después de solo 7 años. Después de su liberación de la prisión, Sinclair consiguió un trabajo como pintor y decorador e incluso se casó. Se casó con una mujer llamada Sarah Hamilton y tuvieron un hijo juntos, por lo que casi parecía que se había reformado y estaba tratando de retomar su vida. Sin embargo, todo esto era una fachada porque aún cometía delitos como robos y seguía agrediendo sexualmente a mujeres jóvenes y niños, generalmente entre las edades de 6 y 14 años. De hecho, finalmente fue acusado y condenado por 3 violaciones y 7 agresiones indecentes, y cuando fue examinado por un psiquiatra, afirmaron que Angus Sinclair representaba una amenaza permanente para los niños, y por lo tanto, en 1982 se le dio una sentencia de por vida por estas agresiones sexuales, porque representaba demasiado peligro, representaba demasiada amenaza para las mujeres jóvenes y los niños, por lo que fue encerrado. Se cree que Sinclair pudo haber tenido vínculos con otros asesinatos sin resolver en Escocia antes y después del caso del fin del mundo, del cual hablaré más adelante. Sin embargo, hubo un asesinato del que sabemos que definitivamente fue responsable, y ese fue el asesinato de Mary Gallagher, de 17 años. Mary Gallagher fue asesinada en Glasgow en noviembre de 1978, así que poco más de un año después de los asesinatos del fin del mundo. Fue violada y amenazada con un cuchillo antes de que su asesino le cortara la garganta y también la estrangulara con pedazos de su propia ropa, que como sabemos también fue el caso con los asesinatos del fin del mundo. Christine y Helen también fueron estranguladas con sus ropas. El asesinato de Mary quedó sin resolver durante 23 años hasta el 2001, cuando el ácido desoxirribonucleico demostró que Angus Sinclair era el asesino de Mary, y afortunadamente para entonces ya estaba en prisión cumpliendo su condena por los asaltos sexuales de los que fue condenado. Intentó negar el asesinato de Mary y dijo que la razón por la que su ácido desoxirribonucleico estaba en Mary era porque esa noche, la noche en que fue asesinada, los dos tuvieron relaciones sexuales consensuadas y que alguien más debió haberla matado después. Pero por supuesto el jurado no lo creyó y finalmente fue declarado culpable.
lo que significa que en su vida hasta ahora había sido condenado por una serie de asaltos sexuales y 2 asesinatos. El asesinato de Catherine Regill, de 8 años, que cometió cuando él mismo era un niño, tenía 16 años, y el asesinato de Mary Gallagher, que cometió cuando tenía alrededor de 32 años. Y luego avance rápido a 3 años después, en el año 2004, cuando Angus Sinclair fue vinculado al caso del fin del mundo, los asesinatos de Christine Adey y Helen Scott. Como discutimos anteriormente, este fue el año en que encontraron su ácido desoxirribonucleico en una mancha de semen en el abrigo de Helen, el abrigo que llevaba la noche en que fue asesinada. Sin embargo, como sabemos, la policía encontró 2 perfiles de ácido desoxirribonucleico en las víctimas del fin del mundo, indicando que había 2 asesinos. Uno de ellos era Angus Sinclair, pero ¿quién era el otro? La policía pensó que el segundo asesino debía ser alguien con quien Sinclair tenía una relación cercana y en quien confiaba mucho. Porque obviamente si vas a cometer un asesinato con otra persona, tienes que confiar en ella de todo corazón. Tienes que creer realmente que nunca dirán nada. Así que comenzaron a revisar literalmente a cada hombre que alguna vez había estado en la vida de Sinclair. Así que estaban investigando a sus amigos y antiguos compañeros de trabajo, estaban investigando a los criminales con los que había estado en prisión antes del caso del fin del mundo y también investigaron a sus familiares. Y después de echar otro vistazo al perfil de ácido desoxirribonucleico del hombre no identificado, la policía se dio cuenta de algo muy interesante. Este perfil de ácido desoxirribonucleico tenía características comunes con los parientes masculinos de la esposa de Angus Sinclair. Entonces, si recuerdas, Angus tenía una esposa llamada Sarah Hamilton y ella tenía 5 hermanos, y a través de las pruebas del cromosoma y de este segundo perfil de ácido desoxirribonucleico, la policía pudo determinar que provenía de la misma línea paternal que los 5 hermanos de Sarah Hamilton. Entonces es muy probable que el segundo asesino fuera uno de estos hermanos. Entonces, uno por uno, la policía comenzó a comparar este perfil con los hermanos para ver si alguno de ellos era una coincidencia exacta y pudieron descartar a 4 de ellos. Descartaron a todos excepto a un hermano. El último hermano restante se llamaba Gordon Hamilton. Sin embargo, para este momento en 2004, él estaba muerto. Falleció 8 años antes, en 1996. Y esto fue un problema para la policía porque necesitaban su ácido desoxirribonucleico para compararlo con el perfil de ácido desoxirribonucleico del segundo asesino. Pero Gordon Hamilton había sido cremado, por lo que no podían exhumar su cuerpo para tomar una muestra de sus restos. Pero la policía necesitaba su ácido desoxirribonucleico de alguna manera, necesitaban probarlo contra este segundo perfil y por eso le preguntaron a su familia si tenían algún recuerdo de Gordon, cualquier cosa que él poseyera antes de morir, que tuviera su ácido desoxirribonucleico en ella, por ejemplo, un cepillo de pelo o un reloj o tal vez su billetera, simplemente cualquier cosa. Pero la familia dijo que no, dijeron que ya no tenían nada que perteneciera a Gordon en su posesión, por lo que la policía tuvo que buscar en otro lugar el ácido desoxirribonucleico de Gordon. Los detectives finalmente descubrieron que a mediados de los 90, poco antes de que Gordon muriera, había realizado algunos trabajos de bricolaje en la casa de un amigo en Glasgow, donde básicamente colocó algunas tiras de moldura alrededor del borde de uno de los techos de la casa. Así que los detectives pensaron que si iban a esta casa y tomaban esta tira de moldura que Gordon había instalado, podrían ser capaces de recoger su ácido desoxirribonucleico de ella incluso después de todos estos años. Y así fue exactamente lo que hicieron. Fueron a esta casa y llevaron esta tira de moldura de vuelta al laboratorio para pruebas, y en ella encontraron rastros de ácido desoxirribonucleico. Y estos rastros de ácido desoxirribonucleico coincidían exactamente con el segundo perfil de ácido desoxirribonucleico que se obtuvo de los cuerpos de las víctimas del fin del mundo, confirmando que Gordon Hamilton estuvo involucrado. Él era el segundo perpetrador que la policía había estado buscando todos estos años. Ahora no hay mucha información en línea sobre Gordon Hamilton que pudiera encontrar, así que solo voy a repasar lo que pude encontrar sobre él.
Aparentemente tenía una adicción al alcohol y esta adicción finalmente contribuyó a su muerte en 1996. Según informó un libro que leí, él y sus hermanos tuvieron una infancia bastante problemática. Su padre aparentemente era muy dominante y a veces podía ser violento y abusivo, y creo que su padre también era alcohólico. Cuando la hermana de Gordon, Sarah, se casó con Angus Sinclair, él formó una relación cercana con el propio Sinclair. Eran bastante similares en el sentido de que ambos tenían intereses en temas particularmente oscuros y pasaban mucho tiempo juntos, Angus y Gordon. Bebían juntos, iban a los pubs, iban a pescar. Ahora, después de que identificaron a los dos asesinos en el caso de World's End, la policía comenzó a pensar que tal vez esta no fue la única vez que estos dos hombres, Angus Sinclair y Gordon Hamilton, habían cometido un asesinato juntos. Sabemos que Angus tuvo dos otras víctimas de asesinato, Catherine Rahill y Mary Gallagher, pero podría haber cometido aún más asesinatos con su cuñado Gordon Hamilton. La policía rápidamente estableció una operación llamada Operación Trinity, en la que exploraron la posibilidad de que Gordon Hamilton y Angus Sinclair pudieran haber estado vinculados a otros asesinatos sin resolver en Escocia, asesinatos que habían quedado sin resolver durante años y años. Descubrieron que a principios de 1977 Angus Sinclair había comprado una Toyota Caravanette, y una de las razones por las que compró este vehículo fue porque los fines de semana disfrutaba viajando a diferentes partes de Escocia para ir a pescar y a diferentes pubs, y a veces iba solo, pero otras veces su cuñado Gordon Hamilton iba con él. Y creo que Angus tuvo este vehículo durante unos 3 años, así que entre 1977 y 1980 Angus visitaría varios lugares diferentes en Escocia para sus viajes de pesca, así que teóricamente podría matar en estas diferentes áreas y luego volver a casa, y la policía nunca podría rastrearlo porque se habría ido. Y cuando la policía investigó los asesinatos sin resolver de Escocia entre 1977 y 1980, encontraron que un par de ellos tenían muchas similitudes con el caso del asesinato de World's End, lo que sugería que fueron cometidos por la misma persona. Las víctimas de estos asesinatos fueron Frances Barker, de 37 años, Hilda McCauley, de 36 años, Agnes Cooney, de 23 años, y Anna Kenny, de 20 años. Las 4 mujeres eran de diferentes partes de Glasgow y todas fueron asesinadas de formas muy similares. Todas habían sido agredidas sexualmente, por lo que estos eran crímenes con motivación sexual. Todas habían sido atadas y amordazadas con artículos de su propia ropa antes de ser estranguladas hasta la muerte. Y luego, una vez que estaban muertas, sus cuerpos simplemente fueron abandonados y dejados para ser descubiertos por alguien más. Todos estos asesinatos sin resolver eran prácticamente idénticos. Los mismos métodos que Angus Sinclair utilizó en sus asesinatos anteriores también se habían utilizado aquí, por lo que la policía creía firmemente que fueron cometidos por Angus Sinclair. Sin embargo, desafortunadamente, la policía nunca pudo vincular con éxito a Angus Sinclair con ninguno de estos asesinatos porque no tenían pruebas forenses en los casos de Frances Barker, Hilda McCauley, Agnes Cooney y Anna Kenny. Aparentemente todas las pruebas que había anteriormente en sus investigaciones de asesinato se habían perdido o destruido, por lo que la policía no podía decir con certeza si Sinclair era el perpetrador y por lo tanto nunca fue condenado, pero la mayoría de las personas creen que fue él, creen que él fue responsable de esos 4 asesinatos y que los llevó a cabo solo, o Gordon Hamilton le asistió como lo hizo en el caso del fin del mundo, aunque no tenían suficientes pruebas para vincularlo a esos asesinatos. Sí tenían suficientes pruebas para vincularlo con los asesinatos de Christine Eady y Helen Scott, y así en 2004 la policía confrontó a Angus Sinclair en la prisión de Peterhead en Escocia, donde ya estaba cumpliendo una condena de por vida por el asesinato de Mary Gallagher, de 17 años, y por otros delitos sexuales.
Interrogaron a Sinclair sobre el caso del fin del mundo. Sin embargo, a pesar de las pruebas que tenían en su contra y a pesar del hecho de que ya iba a pasar el resto de su vida tras las rejas, negó cualquier participación en el doble asesinato. No daría nada. Digo que negó su participación, pero en realidad no dijo nada. Fue entrevistado durante horas y horas y horas y él simplemente se sentaría en silencio o diría sin comentarios. Pero honestamente eso no importaba a la policía. Sabían que era culpable. Sabían que él y Gordon Hamilton habían hecho esto. Sus perfiles de ácido desoxirribonucleico estaban en los cuerpos de las víctimas. Por supuesto, no podían acusar a Hamilton porque estaba muerto, pero podían acusar a Sinclair por los asesinatos de Christine Edey y Helen Scott, y eso es exactamente lo que hicieron. Como se esperaba, Angus se declaró inocente de los cargos y por lo tanto el caso tuvo que ir a juicio, y el juicio comenzó en agosto de 2007, casi 30 años después de que ocurrió este caso. La policía teorizó que en la noche del 15 de octubre de 1977, la noche en que Helen y Christine fueron asesinadas, las dos jóvenes de 17 años se encontraron, Gordon Hamilton y Angus Sinclair, en el pub World's End. Se cree que después de que salieron del pub fueron persuadidas o forzadas a subir a la caravana de Sinclair y luego teorizaron que los dos hombres llevaron a las chicas a la playa de Gosford Bay, donde violaron y mataron a Christine Edey, y luego simplemente dejaron su cuerpo allí para ser encontrado al día siguiente por dos paseadores de perros. La policía cree que después de asesinar a Christine, llevaron a Helen Scott a una tranquila carretera de campo a unas pocas millas de distancia y allí sufrió el mismo destino. Fue violada y estrangulada hasta la muerte y luego su cuerpo fue abandonado en un campo y los dos hombres simplemente se alejaron y escaparon de la detección durante años y años. Como nota al margen, Sinclair en realidad destruyó más tarde su Toyota Caravanette, probablemente para que nunca se pudiera encontrar ninguna evidencia forense en él. Ahora, antes de entrar en lo que sucedió durante el juicio de Sinclair, solo quiero repasar rápidamente las pruebas forenses que tenía la policía que lo vinculaban con los asesinatos. Entonces, como sabemos, lo habían identificado en 2004 a través de manchas de semen que estaban en el abrigo de Helen Scott. Ahora, las posibilidades de que las manchas de semen pertenecieran a alguien más que a Angus Sinclair eran de 1.000.000.000 a 1, por lo que eso confirmaba que provenían de él y eso era una cosa que lo vinculaba con el crimen. Pero los científicos también encontraron rastros de ácido desoxirribonucleico muy pequeños y de baja calidad en las ligaduras hechas con la ropa de la chica que se había utilizado para atar a Christine y Helen esa noche. Y cuando probaron este ácido desoxirribonucleico en las ligaduras contra el ácido desoxirribonucleico de Angus Sinclair, se determinó que esta vez las posibilidades de que fuera el ácido desoxirribonucleico de otra persona que no fuera Sinclair eran de 390 a 1. Por lo tanto, las probabilidades eran mucho menores, pero aún era más probable que su ácido desoxirribonucleico estuviera en las ligaduras, y era más evidencia para decir que él estaba involucrado en los asesinatos. Ahora, uno podría pensar que cuanto más pruebas tuviera la fiscalía para presentar al jurado, mejor. Sin embargo, uno de los fiscales en este caso decidió que no iba a presentar esta información sobre el ácido desoxirribonucleico de Sinclair en las ligaduras en la corte. Y la razón por la que tomó esta decisión de descartar esta prueba fue porque estaba preocupado de que, debido al hecho de que las probabilidades de que fuera el ácido desoxirribonucleico de cualquier otra persona aparte de Sinclair eran de 390 a 1, causaría dudas en la mente de los jurados. Como dije hace un minuto, las probabilidades de que la mancha de semen perteneciera a alguien que no fuera Sinclair eran de 1.000.000.000 a 1. Así que eso fue una evidencia muy muy condenatoria contra él. Pero el ácido desoxirribonucleico en las ligaduras era solo de 390 a 1. De nuevo, es más que probable que su ácido desoxirribonucleico esté en las ligaduras, pero existe la posibilidad de que no lo haya estado, y el fiscal estaba preocupado de que esto podría influir en el jurado y hacerles pensar dos veces sobre
condenar a Sinclair por estos asesinatos. No quería presentarles ninguna evidencia que pudiera ser vista como circunstancial. Solo quería presentar las pruebas que eran hechos, como las manchas de semen. Sin embargo, esta decisión resultaría ser la equivocada, y en realidad funcionaría a favor de la defensa, porque el equipo de defensa de Angus había pensado en una forma de intentar explicar la única prueba condenatoria en su contra, que era el semen que afirmaban que esa noche, la noche en que Christine y Helen fueron asesinadas. Angus Sinclair y su cuñado Gordon Hamilton conocieron a ambas chicas en el pub World's End. Dijeron que los cuatro comenzaron a charlar y continuaron charlando por un tiempo hasta que finalmente todos abandonaron el pub juntos. Después de que salieron del pub, Angus dijo que todos se fueron a la costa este y allí tuvo relaciones sexuales consensuadas con ambas chicas. Dijo que no las violó, que tenía su consentimiento y que eso explicaría por qué su semen estaba en sus cuerpos. Y dijo que después de tener relaciones sexuales con ellas, simplemente se fue y que cuando se fue ambas chicas estaban vivas. Afirmó que no tuvo parte en sus asesinatos y que debieron haber sido asesinadas después de que él se fue por su hermano, Gordon Hamilton. Y por supuesto, como Gordon Hamilton estaba muerto, no podía defenderse. No podía dar su versión de los hechos. Por todo lo que el jurado sabía, eso podría haber sido lo sucedido. Y algo que creo que es importante mencionar aquí es que durante el juicio no se le dio permiso a la fiscalía para discutir los asesinatos anteriores de Sinclair y sus condenas previas por agresión sexual. No se les permitió discutir el hecho de que Angus Sinclair había violado y asesinado antes, porque en ese momento en Escocia presentar ese tipo de evidencia no era admisible. Por lo tanto, el jurado no tenía absolutamente ninguna idea sobre su pasado, no tenía conocimiento del hecho de que él era muy capaz de cometer un acto tan terrible. Ahora, durante el juicio, el abogado de Sinclair presentó una moción que, bajo la sección 97 de la Ley de Procedimiento Penal de Escocia, el acusado en este caso, que era Angus Sinclair, no tenía caso que responder debido al hecho de que la fiscalía no tenía suficientes pruebas forenses contra él. Sí, su semen fue recuperado de los cuerpos, pero eso solo demuestra que tuvo relaciones sexuales con ellas, ya sea consensuadas o no. No necesariamente demuestra que él fue quien físicamente llevó a cabo los asesinatos y, lamentablemente, después de esta presentación, el juez desestimó el caso y Angus Sinclair fue absuelto en septiembre de 2007. Y resulta que si la fiscalía hubiera presentado realmente la evidencia del ácido desoxirribonucleico de Sinclair en las ligaduras, entonces el abogado de Sinclair no habría podido hacer la presentación bajo la ley de procedimiento penal porque esa era una evidencia para decir que él estuvo involucrado en el asesinato real. ¿Por qué más estaría su ácido desoxirribonucleico en las ligaduras si no estuvo involucrado en los asesinatos? Desafortunadamente, la fiscalía cometió un gran error al no utilizar esa pieza de evidencia. Entiendo por qué no lo hicieron. Como dije antes, el fiscal no quería presentar ninguna evidencia que pudiera ser vista como circunstancial, pero es tan desafortunado porque si hubieran presentado esa evidencia, el juez no habría podido desestimar el caso. El público estaba furioso por el hecho de que Sinclair había sido absuelto de esto. Este era un hombre que tenía un historial de agresiones sexuales y asesinatos a mujeres jóvenes y niños, y sin embargo, este caso fue simplemente desestimado. Por supuesto, Sinclair seguiría en prisión de todos modos por el asesinato de Mary Gallagher, pero eso no significa que no se deba hacer justicia en este caso. Las familias de Helen y Christine necesitaban justicia por sus asesinatos, pero parecía que nunca la iban a obtener ahora debido a las leyes de doble persecución en el Reino Unido. Doble persecución básicamente significa que una vez que alguien ha sido absuelto de un delito y encontrado no culpable, nunca puede ser juzgado nuevamente por los mismos cargos. Entonces, debido a que Angus Sinclair fue absuelto porque su caso fue desestimado, nunca podría ser juzgado nuevamente por los asesinatos de World's End a pesar de todas las pruebas en su contra.
Sin embargo, a muchas personas no les pareció justa esta ley porque ¿qué pasa si después de que un acusado es absuelto se encuentra nueva evidencia concreta contra ellos que demuestra que fueron responsables? Simplemente no parecía correcto que solo porque alguien ya había sido juzgado antes ya no pudiera ser juzgado de nuevo, especialmente porque sabes que la tecnología forense está progresando y mejorando cada año. Digamos, por ejemplo, que alguien fue juzgado por asesinato en los 80, cuando la ciencia forense y el ácido desoxirribonucleico estaban en su infancia y se le declaró inocente debido a la falta de pruebas. Bueno, años después, cuando la ciencia forense era mucho más avanzada, los científicos podrían haber podido descubrir pruebas de ácido desoxirribonucleico concretas que vinculan a esa persona con el delito, demostrando que de hecho eran el asesino. Pero a pesar de esto, debido a la ley de doble persecución, nunca podrían ser juzgados de nuevo de todos modos, y simplemente escaparían de la captura, permitiéndoles potencialmente cometer el mismo delito de nuevo. Los expertos legales simplemente no creían que la ley de doble persecución fuera razonable. Sentían que había muchos problemas con ella. Y así decidieron presentar un caso para un cambio en la ley y funcionó. En el año 2011 se aprobó la Ley de Doble Perjuicio de Escocia, lo que significa que si se descubre nueva y convincente evidencia en un caso, los sospechosos ahora pueden enfrentar un nuevo juicio, y como puedes imaginar, los detectives involucrados en el caso de World's End estaban encantados con este cambio en la ley, porque ahora significaba que podían trabajar en la construcción de un caso más fuerte contra Angus Sinclair. Y con suerte, finalmente obtener justicia para Christine y Helen. Y así, junto con los científicos forenses, comenzaron a revisar todas las pruebas que habían recopilado a lo largo de los años, porque obviamente, en este punto, tenían a su disposición tecnología forense aún más avanzada, incluyendo un nuevo dispositivo llamado Crime Light, que es una fuente de luz que se puede utilizar para detectar ácido desoxirribonucleico. En este caso, los científicos utilizaron Crime Light para echar otro vistazo a las ligaduras que se habían hecho con la ropa de Christine y Helen, las ligaduras que se habían utilizado durante sus asesinatos. Y descubrieron que había mucho ácido desoxirribonucleico de Angus Sinclair y Gordon Hamilton en los pliegues de las ligaduras, indicando que no solo habían tocado estas piezas de ropa, sino que realmente las habían atado correctamente a las chicas con ellas, mientras que antes solo tenían una pequeña cantidad de baja calidad del ácido desoxirribonucleico de Sinclair en las ligaduras. Ahora habían detectado una cantidad sustancial de su ácido desoxirribonucleico en ellas, demostrando que no solo había tenido relaciones sexuales con las chicas esa noche, como afirmó en el primer juicio, sino que estuvo activamente involucrado en los asesinatos. Así que ahora que los detectives tenían nuevas pruebas en este caso, Angus Sinclair pudo ser juzgado nuevamente por los asesinatos del fin del mundo, y su segundo juicio comenzó el 13 de octubre de 2014. Y en ese momento él tenía 69 años. Durante el juicio, la fiscalía presentó todas sus pruebas al jurado. Esta vez no dejaron ninguna de sus pruebas fuera como lo hicieron en el primer juicio. Cada detalle que tenían sobre este crimen lo incluyeron en sus argumentos. El propio Sinclair decidió subir al estrado durante su juicio y nuevamente mantuvo su historia de que él y Gordon Hamilton tuvieron relaciones sexuales consensuadas con las chicas esa noche y que no estuvo involucrado en lo que les sucedió después, no estuvo involucrado en sus asesinatos. Sin embargo, durante su contrainterrogatorio, uno de los fiscales le hizo algunas preguntas a Sinclair sobre este sexo consensuado y él dijo: «Bueno, ¿cómo sabías que las chicas estaban consintiendo? ¿Cómo sabes con certeza que tenías su consentimiento?» Y la respuesta de Angus Sinclair a esta pregunta: «Simplemente ellas no se negaron». El segundo juicio duró alrededor de 4 semanas hasta el 14 de noviembre de 2014, cuando después de escuchar tanto a la fiscalía como a la defensa, el jurado regresó a la corte con su veredicto. Y encontraron a Angus Robertson Sinclair, de 69 años, culpable de los asesinatos de Christine Eady y Helen Scott.
y fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 37 años, que fue exactamente la cantidad de años que tardó en ser condenado. Después de todo ese tiempo, después de 37 años, la familia de Christine y Helen finalmente obtuvo la justicia que habían estado esperando. Simplemente me enfurece tanto que el segundo asesino, Gordon Hamilton, escapó de la captura porque falleció antes de que su ácido desoxirribonucleico lo vinculara con el crimen. Es simplemente tan injusto que se haya salido con la suya, pero al menos Sinclair finalmente fue condenado por ello. Como mencioné anteriormente en el video, muchas personas creen que Sinclair fue responsable de otros asesinatos sin resolver en Escocia, particularmente los 4 de los que hablamos anteriormente, los asesinatos de Frances Barker, Hilda Macaulay, Agnes Cooney y Anna Kenny. Sin embargo, desafortunadamente, debido a la ausencia de pruebas forenses ha impedido su condena. Por ellos, y ahora nunca lo será, porque el 11 de marzo de 2019, Angus Sinclair falleció en su celda de prisión a los 73 años. Aparentemente había estado teniendo muchos problemas con su salud durante aproximadamente 1 año y medio antes de morir y había sufrido una serie de derrames cerebrales. Pero sí, eso es todo para este caso. Ese es el caso de Christine Eady y Helen Scott. Un caso realmente triste, pero estoy tan contenta de que sus familias finalmente pudieron obtener justicia por sus asesinatos. Como siempre, por favor déjame saber tus pensamientos y opiniones sobre el caso en los comentarios. ¿Crees que Sinclair tuvo más víctimas o piensas que solo fueron las que se le condenaron en su vida? Antes de irme, solo quiero dar un enorme agradecimiento a los miembros de mi página de Patreon. Muchas gracias por su apoyo, chicos. Si alguien más quiere convertirse en miembro de nuestra pequeña familia de Patreon, entonces el enlace siempre está en la caja de descripción de mis videos. Muchas gracias por ver, por favor dale a este video un pulgar hacia arriba y suscríbete si aún no lo has hecho. Y te veré de nuevo la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós, chicos.